Buenas tardes, maestros. Miren, déjenme compartirles la información de que la Coalición para el Desarrollo Profesional Docente ha publicado una guía que Educación Futura le llama Guía Práctica para la Toma de Decisiones sobre Enseñanza y Aprendizaje Remoto. Pero en verdad se llama Guía Docente para el Aprendizaje Remoto durante el periodo de cierre de escuelas y más allá. Y es una guía orientadora a facilitar la rápida toma de decisiones para una fluida puesta en marcha y continuidad del aprendizaje. En lo que comparten en Twitter, Educación Futura nos dice que este documento surge ante la crisis global desencadenada en el sector por la pandemia del COVID-19 y que en el mundo son más de 140 países con el cierre nacional de los centros educativos. La guía brinda recomendaciones y preguntas orientativas que buscan facilitar la toma de decisiones docentes, y en América Latina la educación remota conlleva desafíos particulares, y en esta guía docente vamos a encontrar información que va a ayudar a los docentes de América Latina. Como dice aquí el documento, aquí dice la coalición para el desarrollo de, no, dice es coalición para el sur los países del sur, coalición para los países del sur o coalición para el sur del mundo. Este donde dice suma, dice Laboratorio de Investigación, Educación e Innovación para América Latina y el Caribe. Esta parte dice la Universidad de Educación de Hong Kong, y esta parte que se me hace que por el logo creo que es de Japón, dice Facultad de Educación y Desarrollo Humano. Son algunos de los pues de quienes patrocinan esta información, esta revista. Ok. Guía docente para el aprendizaje remoto durante el periodo de cierre de escuelas y más allá. Dice que esta guía está orientada a facilitar la rápida toma de decisiones para una fluida puesta en marcha y continuidad del aprendizaje. Miren, nos dice que más del 91% de la población estudiantil mundial se ha visto afectada por el cierre de escuelas debido a la pandemia de COVID-19, según la UNESCO. ¿Cómo pueden los sistemas educativos nacionales garantizar que todos los estudiantes tengan igual acceso a una educación de calidad durante esta crisis sin precedentes? Es una pregunta general que se hace. En este documento nos dicen que el papel fundamental de los docentes es ayudar a los estudiantes a hacer frente a las incertidumbres causadas por la pandemia e involucrar a los estudiantes para seguir aprendiendo incluso cuando el normal funcionamiento de las escuelas está interrumpido. Esta guía es para los docentes que deben seguir apoyando a sus estudiantes mientras el acceso presencial a las escuelas esté total o parcialmente restringido, y para los docentes que pueden involucrar a sus estudiantes en alguna forma de aprendizaje a distancia. El objetivo de esta guía es orientar la toma de decisiones para una rápida puesta en marcha y continuidad del aprendizaje. Y tiene dos principios de acción. El primero dice no hacer daño y el segundo ser realista. No hacer daño mientras los docentes de todo el mundo tratan de mitigar posibles pérdidas de aprendizajes debidas a las interrupciones en la escuela. La seguridad y el bienestar de los estudiantes debe ser lo más importante. Otra vez, lo repito, mientras los estudiantes de todo el mundo tratan de mitigar posibles pérdidas de aprendizaje debidas a las interrupciones en la escuela, la seguridad y el bienestar de los estudiantes debe ser lo más importante que los aprendizajes. Los intentos de impartir el plan de estudios en forma remota no deberían crear más estrés y ansiedad para los estudiantes. Repito, los intentos de impartir el plan de estudios en forma remota no deberían crear más estrés y ansiedad para los estudiantes y sus familias. Segundo principio, aparte de no hacer daño, hay que ser realistas. Dice,
Los docentes deben tener expectativas realistas sobre lo que se puede lograr en forma remota y aplicar su juicio profesional para evaluar las consecuencias de sus planes. Hay tres tareas claves: qué enseñar, a quiénes enseñar y cómo enseñar. ¿Qué enseñar? Se refiere al contenido. ¿A quiénes enseñar? Se refiere al perfil de los estudiantes, su situación y sus necesidades actuales. ¿Y cómo enseñar? Se refiere al diseño y a la implementación del aprendizaje. Ya vamos a entrar a detalle con la primera de las tres preguntas, o de las tres tareas clave. ¿Qué enseñar? Nos dice que qué contenido se va a enseñar. Dice que hay que tener una coordinación con los líderes o directivos educativos, alinee con sus directivos educativos el contenido más apropiado a abordar. Asegúrese de estar al tanto de cualquier cambio en el plan de estudios, política o norma. ¿En qué enseñar? Hay que tener una coordinación con los líderes y directivos educativos y hay que preguntarse, ¿han dado nuestros líderes o directivos educativos alguna orientación oficial sobre lo que debería enseñar? ¿Cómo lo averiguo? ¿Cómo me mantengo al tanto de cualquier cambio en las orientaciones de mis superiores? ¿Se están utilizando canales formales o informales? ¿Hay alguna reunión a la que deba asistir o grupos de discusión en los que se deba participar? ¿Qué están haciendo otros docentes? ¿Hay alguna discusión en curso? ¿Debería unirme? ¿Cómo? En ausencia de una orientación oficial clara, ¿cuánta autonomía tengo para decidir qué enseñar? ¿Dónde puedo buscar asesoramiento, asistencia y apoyo? Son algunas preguntas que tiene que hacerse el docente para la coordinación con los líderes y directivos educativos. Para la revisión del currículum, aquí nos dice que siguiendo las directivas del gobierno y dependiendo de los recursos disponibles para el docente y sus estudiantes, se podría esperar que que el docente complete el plan de estudios estándar tanto como sea posible, o que aborde solo los conocimientos y habilidades centrales, o que se centre en el contenido y las actividades que ayudarán a los estudiantes a hacer frente a la crisis actual. Son tres escenarios posibles. Puede ser que complete el plan de estudios estándar, puede ser que aborde solo los conocimientos y habilidades centrales, o bien puede ser que se centre en el contenido y en las actividades para que los estudiantes hagan frente a la crisis actual. En cuanto a la revisión del currículum, los docentes tienen que preguntarse: ¿se espera que entregue el plan de estudios completo que aborde solo los conocimientos y habilidades básicas, o que me concentre más en el bienestar de mis estudiantes? Para cualquiera de estos escenarios, ¿hay lineamientos o recomendaciones oficiales que deba seguir? ¿Existen recursos recomendados? Si no hay lineamientos o recomendaciones, ¿a quién busco para ayudar? ¿Para pedir ayuda? ¿Por dónde debería empezar? ¿Necesito repasar algún contenido previamente aprendido con mi clase? ¿Hay alguna habilidad que necesite ser reforzada primero? Ok, eso es qué enseñar. Ahora, ¿a quiénes enseñar? Bueno, aquí hay que ponerle atención al perfil de los estudiantes, su situación y sus necesidades actuales. Perfil de los estudiantes, su situación y sus necesidades actuales. Perfil de los estudiantes. Hay que tener un conocimiento profundo de sus estudiantes y de cómo ellos aprenden. Le ayudará a diseñar mejor la experiencia de aprendizaje remoto. Hay que revisar lo que sabe de sus estudiantes, sus conocimientos, sus habilidades, sus hábitos e intereses, sus fortalezas y sus desafíos. Para el perfil de los estudiantes hay que preguntarse, ¿cuáles de mis estudiantes estaban manejando bien su trabajo escolar antes de que cerraran las escuelas? ¿Cuáles mostraban más dificultad? ¿Por qué? ¿Qué estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje han funcionado mejor con mis estudiantes? ¿Qué estrategias de diferenciación o personalización han sido las más efectivas? ¿Cuáles de mis estudiantes pueden trabajar de forma independiente? ¿Quién necesitará más orientación y apoyo para estudiar en forma remota? ¿Cuáles de mis estudiantes se sienten cómodos usando tecnología? ¿Quién necesitará más ayuda? ¿Cuál de mis estudiantes puede ayudar a sus compañeros con las actividades de aprendizaje con la tecnología?
En cuanto a la situación y necesidades actuales de los estudiantes, nos dice que hay que conocer bien el ambiente del hogar y la condición psicosocial de sus estudiantes. Esto le ayudará a establecer metas realistas para su aprendizaje. Y para la situación y necesidades actuales de los estudiantes hay que hacerse estas preguntas. ¿Dónde están mis estudiantes? ¿Qué tipo de ambiente tienen en casa? ¿Están a salvo? ¿Se están atendiendo adecuadamente sus necesidades básicas? ¿Cuál es su estado mental y emocional? ¿Están ansiosos o asustados? ¿Tienen una fuerte red de apoyo en el hogar o en su comunidad? ¿Tienen acceso a tecnología para el aprendizaje remoto? ¿Qué tipo, con qué frecuencia, por cuánto tiempo y a qué costo? ¿Cómo accederán a los materiales de aprendizaje? ¿Cómo nos comunicaremos entre nosotros? ¿Quién necesitará más ayuda en cuanto al acceso? ¿Pueden sus padres u otros en su hogar ayudarles con su trabajo escolar? ¿Qué estudiantes necesitarán más orientación y apoyo de mi parte? De parte mía debería de decir. Bueno, apoyo familiar. Los padres, madres y o cuidadores o cuidadoras desempeñarán sin duda un papel importante para ayudar a los estudiantes a tener éxito en el aprendizaje remoto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son docentes capacitados y que se les está pidiendo que asuman una tarea desafiante al mismo tiempo que se enfrentan a otras presiones y demandas en el hogar. Necesitarán mucha guía y estímulo de usted también. Los padres, madres o cuidadores van a necesitar mucha guía y estímulo del docente. Siguiendo con el apoyo familiar, hay que preguntarse, ¿qué debería pedirles a padres, madres y cuidadores o cuidadoras que hagan? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cómo me aseguro que las tareas que les asigno estén dentro de sus capacidades? ¿Cómo manejaré las expectativas? ¿Qué recomendaciones y directrices debo proporcionar a padres, madres y o cuidadores al principio? ¿Qué recursos y herramientas debo proporcionarles en todo momento? ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Cómo nos daremos retroalimentación mutua? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo los apoyo? ¿Cómo los animo y los mantengo motivados? Esas preguntas hay que hacérselas el docente para buscar cómo apoyar a la familia. Y nos vamos con la tercera pregunta. Ya, ya dijimos, en la primera pregunta ya dijimos, ¿qué enseñar? En la segunda, ¿a quiénes enseñar? Y en la tercera, ¿cómo enseñar? Aquí, ¿cómo enseñar? Se refiere al diseño e implementación del aprendizaje remoto. Diseño e implementación del aprendizaje remoto. Y nos vamos, nos dice que hay que hacer una autoevaluación. El docente debe de hacer una autoevaluación. Dice, pasar de la enseñanza y aprendizaje presencial al aprendizaje remoto en medio de esta crisis con poca experiencia o preparación previa será un gran desafío para los docentes. Ahora más que nunca los docentes deben ser creativos y flexibles y mantenerse fieles a los principios de la buena enseñanza y el aprendizaje inclusivo. Fíjense, ahora más que nunca los docentes deben ser creativos y flexibles y mantenerse fieles a los principios de la buena enseñanza y el aprendizaje inclusivo. Eso es un buen tema, la buena enseñanza y el aprendizaje inclusivo. Pero hay que ser creativos y flexibles. Ok, autoevaluación del docente. Para hacer esa autoevaluación del docente hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Cómo ha cambiado mi rol docente como resultado del cierre de escuelas? ¿Estoy preparado para asumir este rol en evolución física, intelectual, mental y emocionalmente? ¿Tengo aprensiones o temores sobre la enseñanza remota? ¿Qué puedo hacer para sentirme más capaz de aceptar este desafío? ¿Qué tecnología y recursos están disponibles para mí? ¿Me siento cómodo usándolos? ¿Cómo puedo tener más acceso a lo que necesito? ¿Necesito capacitación adicional para la enseñanza remota? ¿Qué tipo y cómo la consigo? ¿Qué herramientas y recursos tengo que crear o preparar y cuánto tiempo tengo para estar listo? ¿Cómo priorizaré mis tareas? Son preguntas que se tiene que contestar el docente para
ir completando su autoevaluación. ¿Qué apoyo debe recibir el docente? Dice, enseñar en forma remota no es ni fácil ni deseable y usted no tiene que hacerlo solo. Encuentre el apoyo que necesita. Maestro, docente, hay que encontrar el apoyo que necesitas, ya sea apoyo profesional, apoyo emocional o apoyo técnico. Y aquí nos dice, para el apoyo al docente hay que preguntarse, ¿qué tipo de apoyo necesito? ¿Hay algún canal oficial de apoyo a los docentes como líneas telefónicas de ayuda, servicios de asistencia o grupos de ayuda en línea, donde puedo obtener información sobre ellos? ¿Hay algún grupo de apoyo informal del que deba saber? ¿Los docentes de mi escuela se están organizando? ¿Cómo lo averiguo? ¿Debería formar mi propio grupo de apoyo con docentes de mi escuela o de otras escuelas? ¿Cómo puedo llegar a ellos? Son preguntas que el docente tiene que hacerse para ir completando su autoevaluación. Dice, los recursos para la enseñanza que puede requerir el docente. Dice, ¿cómo necesita adaptar sus estrategias y materiales? Al pasar del aprendizaje presencial al aprendizaje remoto, piense cómo necesita adaptar sus estrategias y materiales. Un factor importante a considerar es qué recursos están disponibles para usted y sus estudiantes. Y viene la pregunta, para saber los recursos que necesita, vienen las preguntas. ¿Qué tecnologías, plataformas, herramientas y recursos están a mi disposición y a la de mis estudiantes? Impresos, audio y radio, video y televisión basados en computadores, en internet y a través del teléfono. ¿Cuál de estos puede ser usado por todos o la mayoría de mis estudiantes? ¿Cuáles son los más fáciles de usar en cuanto a comunicación, instrucción directa, discusión, intercambio de trabajos y evaluación? ¿Cuál de mis estudiantes no tiene acceso a un teléfono, a un computador, a internet? ¿Qué materiales de enseñanza y aprendizaje puedo adaptar para facilitar el aprendizaje remoto? ¿Hay recursos educativos abiertos que pueda utilizar? ¿Cómo sé cuáles son de buena calidad y de acceso seguro? Son preguntas que el docente tiene que hacerse para completar su autoevaluación en cuanto a los recursos que necesita. Estructurando y planificando el aprendizaje, hay que considerar esto cuando trabaja en el diseño de la experiencia de aprendizaje remoto. El docente que tiene que considerar esto cuando trabaje en el diseño de la experiencia de aprendizaje remoto. 1. O escenario A, son 3 escenarios. En el A, tiene que checar si va a realizar lecciones completas y estructuradas siguiendo el currículum estándar. En el B, tiene que checar si van a hacer lecciones completas y estructuradas centradas solo en conocimientos y habilidades fundamentales. Y en el escenario C, tiene que checar si el contenido y las actividades de aprendizaje seleccionadas para ayudar a los estudiantes a hacer frente a la crisis actual. Tiene que revisar muy bien el contenido y actividades de aprendizaje seleccionados para ayudar a los estudiantes a hacer frente a la crisis actual. Los contenidos y actividades más significativos de todas las lecciones o de todo el currículum estándar. Son 3 escenarios que tiene que considerar el docente para estructurar y planificar el aprendizaje. Siguiendo con la estructuración y planificando el aprendizaje, hay que saber que en el escenario A y B, en lecciones completas y estructuradas, hay que preguntarse sobre ofrecer una clase remota, de qué duración y qué tan frecuentes deben ser nuestras clases, cómo nos comunicamos entre nosotros, es el costo una consideración, trabajamos sincrónicamente o asincrónicamente o una mezcla de ambas modalidades, y sobre la didáctica y los recursos. Necesito modificar mis clases y presentaciones, ¿qué otros materiales necesito adaptar o desarrollar? Son preguntas que se tiene que hacer el docente en caso de que trabaje los escenarios A y B, que se refieren a lecciones completas y estructuradas. En el caso de los escenarios A y B, lecciones completas y estructuradas, sobre las actividades y tareas y sobre la facilitación. Sobre las actividades y tareas, tiene que preguntarse,
Necesito simplificar las actividades usadas regularmente o crear nuevas para que mis estudiantes las realicen por sí mismos o con la ayuda de sus padres, madres y o cuidadores. ¿Cuál es la mejor manera de fomentar el sentido de apropiación del proceso de aprendizaje a través de la autorregulación, el descubrimiento, la investigación y la colaboración? ¿Cuánto tiempo les daré para cada actividad? ¿Trabajarán individualmente o en grupo? Esas preguntas tiene que hacérselas el docente. Y sobre la facilitación, ¿cómo puedo orientar a mis estudiantes mientras trabajan? ¿Lo haré de forma individual, en pequeños grupos o a toda la clase? ¿Qué tareas asignaré a los padres, madres y o a los cuidadores? ¿Y cómo puedo trabajar eficazmente con ellos para que sus hijos participen y progresen en su aprendizaje? En caso de los escenarios A y B, sobre lecciones completas y estructuradas acerca del bienestar social, el docente tiene que preguntarse, ¿cómo apoyo a mis estudiantes psicológica y emocionalmente mientras asumen el reto del aprendizaje remoto? ¿Cuánto trabajo debo darles? ¿Cómo equilibro su bienestar psicosocial con las exigencias del plan de estudios? ¿Cómo trabajo con sus padres, madres y o cuidadores para lograr este equilibrio? ¿Qué recursos y herramientas puedo ofrecerles para ayudarles a sobrellevar mejor la situación? ¿Qué medidas debo tomar especialmente para los que están con dificultades? Son preguntas que tiene que hacerse el docente sobre cómo enseñar al estructurar y planificar el aprendizaje. En el caso que trabaje los escenarios A y B, que se refieren a lecciones completas y estructuradas. En el caso de que escoja los escenarios A y B, lecciones completas y estructuradas sobre la inclusión. Aquí tiene que preguntarse, ¿cómo me aseguro que todos mis estudiantes puedan participar del proceso de aprendizaje remoto? ¿Tengo estudiantes con acceso ilimitado o sin acceso a internet o a teléfonos? De ser así, ¿cómo me comunico con ellos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué otra alternativa de instrucción directa, recursos, actividades y evaluaciones necesito para preparar para ellos? ¿Cómo facilitaré su aprendizaje? ¿Los apoyaré psicológica y emocionalmente y me mantendré al tanto de su progreso? Qué arreglos y ajustes alternativos tendré que hacer para la inclusión de los y las estudiantes con el equipo directivo de mi escuela, con sus padres, madres y o cuidadores? En cuanto al escenario C, a la selección de contenidos y actividades fundamentales para el aprendizaje, el docente tiene que preguntarse sobre la selección de contenidos y actividades fundamentales para el aprendizaje. El docente tiene que preguntarse, ¿cómo discuto y reflexiono sobre la crisis actual con mis estudiantes de manera que les ayude a lidiar de mejor manera con la confusión, ansiedad o miedo causado por la pandemia? ¿Qué recursos, herramientas y actividades apropiados para su nivel de desarrollo puedo ofrecerles que les permitan comprender mejor la crisis, les ayuden a lograr una sensación de normalidad y rutina y les haga sentirse a salvo? En cuanto al escenario C, en cuanto a la selección de contenidos y actividades fundamentales para el aprendizaje, hay que preguntarse al docente, ¿cómo trabajo, cuánto trabajo puedo darles y a qué ritmo debo hacerlo sin crearles más estrés a ellos y a sus familias? ¿Cuál es la mejor manera de trabajar con sus padres, madres y o cuidadores para lograr esos objetivos? ¿Qué tengo que hacer para prepararme mejor y estar centrado, receptivo y apoyar a tiempo a mis estudiantes? Maestro, no es fácil, no es fácil en qué enseñar, a quién enseñar y cómo enseñar. No es fácil el trabajo remoto, no es fácil. Entonces, esta guía sí es muy importante que la bajen, que la consigan, que, que la revisen, que la analicen y que la compartan. Sobre todo porque pues en muchos países, a lo mejor, o en muchas ciudades, no se va a regresar pronto a la escuela en agosto y a lo mejor, como en el caso de Nuevo León, se está pensando o están analizando iniciar el siguiente ciclo escolar en línea, a distancia. Ok, apoyo y retroalimentación a mis estudiantes. ¿Cómo lo vas a apoyar y cómo vas a ayudar a tus estudiantes? Ok, hay que planificar y ejecutar tareas de apoyo en cada fase. Por ejemplo, antes hay que aclarar el sentido y objetivo de las tareas y generar o gestionar las expectativas.
Durante las actividades hay que dar seguimiento al progreso de los aprendizajes y ofrecer retroalimentación y apoyos continuos. Y después de las actividades hay que desarrollar procesos de evaluación sumativa y formativa con foco en la retroalimentación del aprendizaje sobre el aprendizaje. Repito, después de las actividades hay que desarrollar procesos de evaluación sumativa y formativa con foco en la retroalimentación del aprendizaje sobre el aprendizaje. Retroalimentación del aprendizaje sobre el aprendizaje. Muy interesante. Dice, apoyo y retroalimentación a mis estudiantes. Tengo que hacerme yo como docente las siguientes preguntas para saber cómo voy a apoyar y cómo voy a retroalimentar a mis estudiantes. Pregunta, ¿cómo puedo apoyar mejor el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Qué tipo de acompañamiento y andamiaje debo dar a mis estudiantes para guiarlos a través de las diversas tareas de aprendizaje? ¿Qué canales de comunicación debo utilizar? ¿A qué herramientas puedo sacar provecho para que mis estudiantes obtengan una retroalimentación oportuna de mí? ¿Cómo los apoyo psicológica y emocionalmente? ¿Qué puedo hacer para mantenerlos comprometidos y motivados para aprender? ¿Cómo los ayudo a lidiar con sus ansiedades y temores? ¿Cómo animo a mis estudiantes a que aprendan y se apoyen mutuamente con sus compañeros y compañeras? Maestros, sobre la evaluación. Esto es importante también. Nos dice que las evaluaciones deben planificarse e integrarse en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Deben planificarse e integrarse en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Esto es muy importante. Esto le permitirá facilitar el progreso del aprendizaje de sus estudiantes. A su vez, ayudará a sus estudiantes a manejar su propio aprendizaje. También tendrá que pensar en cómo evaluará los resultados del proceso. En última instancia, los métodos de evaluación que utilice el docente dependerán de sus objetivos de aprendizaje. Lo voy a repetir. En última instancia, los métodos de evaluación que utilice el docente dependerán de sus objetivos de aprendizaje. Hay que encontrar un buen equilibrio entre lo que es efectivo y lo que es factible de hacer en forma remota. Importante, hay que buscar o hay que encontrar un equilibrio entre lo que es efectivo y lo que es factible de hacer en forma remota, o sea, a distancia. Muy bien. La evaluación. Sobre la evaluación, el docente tiene que hacerse las siguientes preguntas. Para la evaluación formativa, ¿cómo superviso, evalúo y facilito en forma remota el progreso del aprendizaje de mis estudiantes? ¿Qué tareas puedo incluir en las actividades de aprendizaje que me permitan hacer esto? ¿Qué herramientas puedo usar para dar a mis estudiantes una retroalimentación regular y mantener su trabajo alineado con los objetivos de aprendizaje? ¿Qué tareas puedo darles para que reflexionen sobre lo que están aprendiendo y nos comuniquen estas ideas a sus compañeros, compañeras y a mí? En cuanto a la evaluación sumativa, ¿cómo evalúo en forma remota los resultados del aprendizaje de mis estudiantes? ¿Qué instrumentos de evaluación sumativa puedo utilizar? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar estas herramientas? Esta parte de la evaluación, maestros, esta parte de la evaluación en cuanto al trabajo a distancia, o en cuanto al aprendizaje remoto, que así se llama la guía docente para el aprendizaje remoto, esta parte de la evaluación es la más importante porque es donde usted va a registrar los logros de los aprendizajes que los alumnos obtuvieron a distancia. Los logros de los alumnos, los logros de los aprendizajes de los alumnos que obtuvieron a distancia. Y para terminar, dice, mucho éxito y vamos adelante, docentes. Recuerde, la tecnología es solo una herramienta, es su compromiso, creatividad y cuidado lo que marcará la diferencia en la experiencia de aprendizaje remoto de sus estudiantes. Repito, recuerde, la tecnología es solo una herramienta, es su compromiso, creatividad y cuidado lo que marcará la diferencia en la experiencia de aprendizaje remoto de sus estudiantes. Y con eso terminamos.
con eso terminamos. Aquí viene, al final, el logo, yo creo es el logo de la coalición para los países del sur, o para o la coalición para el sur del mundo, o la coalición para el sur del mundo, pero ustedes lo traducen. Visiten la página https //calecoalition.org. Son las letras, las iniciales y toda esta liga se les voy a copiar después del nombre del video para que la tengan ahí, y les voy a copiar la liga donde pueden bajar este documento, No se olviden, hay que compartirlo. Guía docente para el aprendizaje remoto durante el periodo de cierre de escuelas y más allá. Y es una guía orientada a facilitar la rápida toma de decisiones para una fluida puesta en marcha y continuidad del aprendizaje a distancia, maestros, a distancia. Hasta aquí está el video. Pueden compartirlo. Buenas tardes.